Bienvenidos amigos una vez más a su programa Le Invito a un Café. Aquí desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge en Llano Bonito, Naranjo. Gracias al patrocinio de ZTV, Coppel Faro Ruiz y Naranjo Tours. Hoy, como siempre, con un invitado muy especial, una persona que nos va a contar parte de su vida, parte de sus logros y parte de la historia de Zarcero, porque es un gran conocedor de la historia de Zarcero. Hoy tenemos con nosotros a don Carlos Solís Blanco, zarcereño de cepa. Don Carlos, bienvenido al programa Le Invito a un Café. Muchas gracias, don Goldemar, por invitarme. Espero poder contribuir a la idea de este programa, que lo he estado viendo y me llama la atención en la forma que ustedes lo dirigen y la forma en que se desarrollan. Don Carlos, acá para que todos los que nos están viendo, díganos quién es Carlos Blanco, un poquito, Solís Blanco, perdón, un poco de su historia. Carlos Alberto Solís Blanco nació en julio de 1942, así que estoy pasadito los 82 años, ya una edad bastante corrida. Mis papás fueron Misael Solís, todo el mundo ha oído hablar de mi tata. Dicen mis hermanas que papá no ha muerto porque le hablan tanto de él. Y Carmelina Blanco, una señora excelente, luchadora, tuvo que enfrentar a 12 carajos que éramos nosotros. 12. 12, sí. Yo fui el mayor, nací en 1942, así que pasadito la mitad del siglo pasado. Carlos, ¿cómo era el zarcero que usted vio a sus 15, 20 años con el zarcero que hasta la fecha ha ido viendo el cambio y el paso? ¿Cómo fue esa realidad de su papá, don Misael, con 12 hijos? Todos conocemos el gran forjador realmente de lo que parte de zarcero que fue su padre. Sí, fue una época bucólica, un zarcero muy especial, campesino 100%, de hombres muy trabajadores, especialmente en la agricultura, y luego, ¿qué le digo? Con muchas necesidades, ¿verdad? Y ya empezaba a aflorar las ideas del cambio, ver la posibilidad de utilizar algunas herramientas sociales que podrían servir para cambiar y darle otra forma de desarrollo al cantón. Y entonces ya apareció la Junta de Protección Social, la unidad sanitaria, apareció las cooperativas, la de ahorro y crédito, la agrícola, que fue un intento que lástima se desperdició, y luego la eléctrica posteriormente, que fue muy importante para el desarrollo del cantón, porque esa le dio ya energía a un área importante del país, y por lo tanto provocó mucho desarrollo de emprendimientos, ¿verdad?, en todos los campos, desde la lechería, ¿verdad?, los cambios fundamentales que se dieron ahí. Se dejó de ordeñar a mano. Sí, a mí me tocó ordeñar a mano, y para pasar a ordeñar ya con máquinas, primero muy sencillas, para luego ahora muy sofisticadas. De manera que sí, una época de grandes cambios, y parte de los grandes cambios fue que también esa generación mía, la que venía, ya empezaban a estudiar en Naranjo. Ajá. Y a formarse profesionales, ¿verdad? Se estudiaba en Naranjo, Carlos, en ese momento Naranjo, en Zarcero sí. No había... En el caso mío, por ejemplo... Sí, cuéntenos esa historia suya totalmente. Que papá tenía un taller que tenía fama, está mal que lo diga, pero sí, todo el mundo sabe que tenía fama nacional por sus trabajos en talla, en altares, santos sepulcros. Y mi papá y mi mamá querían que yo siguieran con esa empresita, ¿verdad? Okay. Que ya estaba. Y usted era el mayor. Era el mayor, ¿verdad? Entonces tenía que seguir para educar, preparar a todos los demás. Los demás... Bueno, y limitado a estudiar, obviamente, porque sí. No, era dedicarme de joven, de 15 años, lo que usted habla, sí, ¿verdad? Sí. Y luego, todos mis hermanos sí tuvieron la oportunidad de estudiar. Yo veía pasar el bus, paraba ahí frente al taller. Yo me iba detrás del taller donde había un excusado de hueco, a llorar. De la frustración. A llorar porque yo quería estudiar, pero uno estaba muy imbuido de aquello del cuarto mandamiento, honrarás a padre y madre, y sabía que tenía que cumplir con lo que le decían los papás. Okay. Después no me pesó, yo le agradezco a la vida y a ellos, a los papás que tuve. ¿Te premió con creces? Sí, porque me dio otras oportunidades, y luego pues vino la nueva familia, mis hijos, mis nietos, que son una bendición. De tal manera que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pero sí viví esa etapa junto con compañeros de mi edad, ¿verdad?
¿Quiénes eran compañeros suyos en aquel momento? Yo podría decir Freddy Villalobos, ¿verdad? Ajá, don Freddy. Manuel Antonio Cubillo, que ya no vive aquí, vive en San José, Rafael Ángel Argüello, todos estos de mi generación que no pudieron estudiar, pero que veían a las nuevas generaciones con esa oportunidad. Ya en mi caso, de los 11 hermanos, pues sí, las mujeres maestras, profesoras, y muchachos que van desde ingenieros, doctores, en fin, hay de toda clase de profesionales, biólogo, Ángel, por ejemplo, Isidro, ingeniero, Agustín, doctor, médico, cardiólogo reconocido, de tal manera que así mis hermanos tuvieron, los que no estudiaron fue porque no quisieron, sí, quisieron dedicarse a otra Su papá cosa. siempre dio, digamos. ¿Y usted siguió en el taller? ¿Cuánto tiempo siguió ahí? Y esa parte suya de escultor, ¿cómo, o sea, tenía el talento? ¿Cómo estuvo todo eso, Carlos? Qué buena pregunta esa, porque me permite desahogarme. Sí, pido perdón a los que nos están viendo. Pues sí, yo no lo hacía mal. Pongo un ejemplo, en Santo Sepulcro de Zarcero, papá hizo la talla. Ya para esa época yo estaba al frente de la parte de mueblería del taller. La parte de marco, mueblería, de cabo, aquello, yo lo hice. Okay. Yo lo hice. Entonces sí, yo no lo hacía mal, pero no me gustaba, ¿verdad? Yo quería otra cosa, por eso es que yo me metía en el movimiento de juventudes, en los clubes 4S. En cuanto a organización aparecía en la Junta. Que llegaba a Zarcero, digamos. Sí, en la Junta de Protección Social, en las cooperativas, ¿verdad? Me metía porque yo tenía esas inquietudes de participar. Y cuando yo me casé a los 25 años con Lupita, una bendición de Dios. Salude ahí que me dio. A Lupita. Disculpen. Tranquilo. Una gran mujer, luchadora, que me dio esos par de hijos maravillosos. A los 25 años decidimos dejar el taller. Y para esa época, Gilio Francesa, que fue como un padre para mí, un segundo padre, don Gilio, que está en el cielo, saludo a su familia. Él me abrió las posibilidades de que yo siguiera su carrera. Él estaba en Educador Social Rural, Clubes 4S, a cargo de ese programa, y luego entonces ya me dio la oportunidad a mí de que hiciera las vueltas. Y a pesar de que se requería bachiller y toda esa cosa, mis conocimientos y mis becas en Israel y en Europa. Y sus ganas de aprender también. Sí, toda esa cosa valió en el currículum para que se me aceptara. Don Carlos, y tal vez para los que nos están viendo y no tienen claro qué era 4S o qué hacía 4S. Muy buena pregunta. Los Clubes 4S fue un programa. A ver, sí, un programa del gobierno que dependía del Ministerio de Agricultura, para impulsar a los muchachos a desarrollar sus aptitudes personales, ¿verdad? Especialmente en el campo agrícola, pero también en el campo personal, ¿verdad? Era muy interesante la forma en que se desarrollaban, digamos, las sesiones de los muchachos. Tanto que un día llegó la municipalidad y tuvieron que decir, mire, ustedes sesionan mejor que nosotros, ¿verdad? Es una enseñanza lo que hemos tenido aquí con los muchachillos de Palmira, de La Brisa, en fin, donde había clubes 4S. Eso eran los muchachos, tenían un proyecto individual que era muy importante, una terrerita, una huerta, en fin, algo, y tenían el proyecto comunal entre todos, ¿verdad? El caso de La Brisa es un caso muy interesante, era la época en que el camino era de tierra, ¿verdad? Y entonces el invierno era un barrial y en el verano era un polvazal. Sí. Era una comunidad dormida, no había corriente, por supuesto, nada más que el motor ahí que tenía Manuel en la pulpería. Y estos muchachos levantaron esa comunidad y después se convirtieron en los dirigentes pero pueblo, con una formación diferente, ¿verdad? Ese es un caso muy interesante. Contribuyeron a construir la callería Conchuto, ya de los viejos, ¿verdad? Don Jesús Rodríguez, contribuyeron a Copebrisas, me imagino que también. Sí, por supuesto, los caminos, y después ya vino la etapa desarrollada de las cooperativas en que contribuyeron a Copebrisas. Edgar fue el que promovió esa cooperativa. Él estuvo de gerente de la cooperativa Copagrimar, yo estaba de secretario general de UPA Nacional fundando el movimiento ese. Decidí venirme ya y le dije a Edgar, manténgase un tiempito más para yo, porque me ofrecieron la cooperativa, la gerencia. Entonces me vine a la gerencia, Edgar se fue a La Brisa, pero yo no me imaginaba que Edgar iba a hacer la competencia. Entonces fue un estímulo positivo para mejorar aún más, porque él montaba la cooperativa allá con su almacén de suministros y yo tenía que quedarme con
No, Carlos, y bueno, ahora ya estamos viendo, ya usted ya más grande, ya lo tenemos trabajando fuertemente a nivel comunal, que siempre tuvo ese espíritu y ese gusanillo. Sí, correcto. Exactamente. Aún no, en política no estaba tan fuerte, pero sí ya a nivel de Copagrimar. ¿Cómo estuvo usted en los inicios de Copagrimar? ¿O no estuvo? No, ¿O claro. cuando eso estaba en UPA Nacional? La otra cosa me gustaría tocar también la política, pero vamos a hablar de Copagrimar. Sí, ahora nos agarramos con la política, su parte con Pala también. Quiero que la gente conozca esa parte. Sí. Cuando yo llego a tomar la cooperativa ya estaba por cerrarse. Talí Rojas estaba por cerrarse y ya estaba en una situación muy... con las inquietudes y el respaldo que tenía yo, porque venía yo con... A ver, está mal que lo diga, pero al fundar UPA Nacional, a nivel nacional, yo me había convertido en un dirigente ya que... A nivel nacional. Nacional de respeto, ¿verdad? Con acceso al poder político. ¿Y cómo surgió UPA Nacional? O sea, ahí... Eso es una historia que yo creo que es muy importante porque sé que aún mucha gente sigue en UPA Nacional, muchos agricultores que no tenían acceso al seguro, tienen seguro gracias a UPA Nacional y un montón de beneficios. Creo, bueno, usted como fundador y todo, usted me puede decir, mira, UPA Nacional se mantiene con los principios y valores o se ha perdido también. Qué pregunta más jodida, ¿verdad? Cuéntenos. No, en la fundación de UPA Nacional yo estaba trabajando de agricultor allá en Palmira con una compañía transnacional, nacional, sembrando allá, hortaliza, pero venía con las inquietudes después de las experiencias en Israel, con el kibutz Geba y con los movimientos que se daban allá cooperativas y con lo que había visto en Italia y en España, en el País Vasco. Y ya yo venía con inquietudes de que había que organizar el agricultor en Costa Rica. Que no fuera así como aislado. Y en realidad había una serie de personas en todo el país que estaban con esa inquietud que había que organizarlo, porque así no se podía. El poder político ya había perdido la posibilidad de que fuera una alternativa. El poder político, digamos, los partidos tradicionales. Ok, ahí estábamos con eso era simplemente ir a votar y después ya se olvidaba del agricultor. Entonces, tenía esa inquietud. En eso, un día aparece en Zarcero un cura, un sacerdote, en la misa de 9, las que ustedes transmiten, diciendo que había en Cartago un movimiento para formar una agrupación a nivel nacional de los agricultores, que si habían aquí agricultores en Zarcero que tuvieran interés, que nos viéramos ahí en la sacristía, a la salida. Ajá. Llegamos, Juan Blanco, es muy importante, yo quiero destacarlo, Juan Blanco. Don Juan, si nos está viendo ahí, saludos a Juan. Recuerda, Carlos Luis Araya de La Brisa, él llegó, ese muchachito, joven, y yo, 3 nada más. ¿De todos, solo 3? Solo 3. Y nos fuimos para Cartago y nos encontramos un grupo que es muy interesante esto que quiero decirles. El grupo de UPA Nacional se formó en Cartago de gente que venía del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Qué interesante. Qué interesante. Y no solamente porque viniera de eso, sino porque los principios de los Alcohólicos Anónimos fueron muy importantes en la fundación de UPA Nacional. ¿Verdad? No era que todos éramos alcohólicos, sí, no. Pero esos principios ahora los cuento. Entonces resulta que esos muchachos, después de las reuniones que hacían en cada distrito, en cada lugar del país, salían y se ponían a hablar de los problemas del agricultor, que había que formarlo. Ellos fueron la semilla que formó. Sí. Entonces nos llamaron a nosotros, nada que ver con Alcohólicos Anónimos, y nos fuimos allá. Yo me fui con la experiencia que yo tenía, ¿verdad? Sí. En el extranjero y toda esta cosa. Yo tenía la idea de que era lo que convenía para el movimiento. Una de las ideas en ese tiempo muy importantes era que no, porque muchos pensaban una cooperativa, otra cooperativa, ¿verdad? Otros pensaban una asociación. Entonces yo le dije, mire, aquí lo que conviene es un sindicato de propietarios. Pero es que en ese momento el sindicalismo estaba muy, muy fuerte, el comunismo en la zona sur, ¿verdad? Y entonces todo era lo que... como un malo socio. no, se veía como que era comunismo, ¿verdad? Entonces ya yo le expliqué junto con el sacerdote que estaba promoviendo, de que no, que que era un sindicato de propietarios, que nada que ver. En ese momento existían los dueños de bombas agrupados en un sindicato también, entonces les poníamos el ejemplo, ¿verdad? Okay. Y resulta que cuando se tomó la decisión, yo la propuse allá en Cartago, nunca se me olvida, en Tierra Blanca, se votó, solo 3 señores mayores no votaron en contra, y ahí se formó con la estructura que da la ley en los sindicatos, que es muy hábil para dar luchas. Correcto. ¿Verdad? No es para crear empresas, es para dar luchas, ¿verdad?
Y entonces ahí le aplicamos los principios que yo pude ver en Israel, en la Histadrut. ¿Qué año? Estamos hablando de 1980-81. Ok, por ahí. Ya, sí. Y luego, bueno, empezamos a conformarlo. Empezamos a recorrer el área del Valle Central, Grecia, Alajuela, San Ramón, en fin, hasta que llegamos a la Asamblea General en el Campo Ayala. Nunca se me olvida, aquí tengo una foto. Okay. Una cosa extraordinaria, 3.000 personas ahí reunidas, de agricultores, que no sabían realmente a qué se iba propiamente, pero nosotros teníamos muy claro. Aquí le tengo la foto de los dirigentes de esa época, ya muchos han fallecido. Y bueno, necesitaba un secretario general, ¿quién? Okay. Entonces, Carlos, usted, tiene que ser usted. Llevame la familia en un Suzuki que el aguacero pasaba. Sí, así me fui hasta allá. Sucedió una cosa muy interesante con Luis Alberto Monge, que estaba en la campaña, pero eso después lo cuento. Ok. Íbamos para allá. ¿En el gobierno todavía estaba Carazo en ese momento? Estaba Carazo, sí. Y luego venía y después llegó Luis Alberto. En el Volvamos a la Carazo Tierra. tuvimos una pelea muy fuerte, pero muy violenta. ¿No los apoyaba? ¿O cómo los veía? ¿Como un coco? Nadie en la política. En Liberación solamente una área ahí de Luis Alberto Monge, porque otros no nos querían, ¿verdad? Los veían como... Sí, como que era, o sea, que como una piedra ahí que una fuerza y estaba tomando tal poder, crecimiento, o sea, ¿verdad? Las seccionales que empezamos a formar en todo el cantón, en todo el país, ¿verdad? Cuando convocábamos a marchas en San José, temblaba. Y era pidiendo que... No, ya, entonces empezábamos a ver los problemas, que los insumos caros, era Fertica cuando tenía el monopolio de la fertilización, el mercadeo, cuando había que venía la cebolla de Panamá, que desde Europa venía y se metía para... Bueno, en fin, los problemas sociales. Totalmente. O sea, el agricultor en Costa Rica en esa época no tenía seguro social. Nada. Tenía que ir al servicio de salud. De salud, ¿verdad? Que no era igual. No tenía seguro social. Esa fue una cosa muy linda que con don Guido Miranda, doctor, nunca se me olvida, me llamó y me dice: don Carlos, mire, yo les ayudo aquí a formar un movimiento para que ustedes tengan la... Yo hice una amistad muy linda con este señor, ya murió, que fue el presidente de la Caja, ¿verdad? Sí. Con este sacerdote que nos ayudó a crear el movimiento, que hoy vive en San Carlos, empezamos a formar la estructura de lo que queríamos para darle el servicio de salud a los agricultores que no lo tenían. Logramos crear un sistema, ¿verdad?, en que lo administraban las organizaciones en cada lugar y podían obtener el seguro con una cuota básica, ¿verdad? En ese momento, lamentablemente, fue solamente salud. No tenían el seguro de pensión. Después vino, ¿verdad?, porque resultaba muy caro para ellos. En todo caso, empezamos así, y este movimiento nuestro se contagiaron otros en San Isidro General, en Puriscal, que tenían una formación más o menos similar. Cuando yo salí de UPA Nacional, habían 60.000 familias ya cubiertas por el seguro. Qué increíble. 60.000. Y esa es una de las cosas que me llena más de satisfacción en la vida personal, el haber dado oportunidad. Hoy sigue el seguro, yo no estoy muy satisfecho de la forma que se lleva, pero eso es otro cantar. Bueno, don Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para ver a nuestros patrocinadores y ya volvemos para terminar la historia de UPA y seguir, porque nos quedó Copagrimar todavía que no le hemos entrado, entonces para contar toda esa historia y todo eso que usted nos puede contar. Ya volvemos. Bueno. Regresamos a su programa Le Invito a un Café, acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge. Recordar nuestros patrocinadores: ZTV, Copelfaro Ruiz y Naranjo Tour. Así que si necesita hacer algún trámite de visa o quiere pegarse una escapadita a Sudamérica, a Europa o al norte, pues nada más entre en la página de Naranjo Tour y ahí va a encontrar
los mejores precios, así como sus trámites de visa americana o canadiense. Don Carlos, estábamos aquí súper interesados y muy lindo que realmente usted nos cuente cómo surge UPA Nacional, porque mucha gente dice, mira, UPA, pero no sabe todo lo que costó en el momento que usted ya salió de UPA, que más de 60,000 familias ya tenían un seguro social que anteriormente no contaban, y usted se vino para Zarcero en ese momento. ¿Copagrimar ya estaba o había apenas comenzando? ¿O cuéntenos esa historia? Porque no tiene un final muy feliz, pero en ese momento de bonanza, ¿qué tanto desarrollo también trajo a Zarcero? Muy interesante. Uno de los principios que dejamos en UPA Nacional es que no debía un secretario general permanecer más de 3 o 4 años. Okay. Para darle alternabilidad, y eso sucedió en los primeros años. Pero luego vino mi compañero Guido Vargas y se quedó ahí entronizado como albino, yo le digo, se quedó. Pero allá él, sí. Y allá el movimiento. Allá el movimiento. Cuando yo regreso acá faltaba, ya la cooperativa estaba por quebrar, ya le digo. Edgar permaneció unos días para ayudarme a... ¿En qué año surgió Copagrimar en Zarcero? Bueno, eso sí, yo como carajillo participé un poco con los dirigentes de unos 10 años antes de como 1900, es que no puedo, 70, una por cosa ahí así. ya Sí. surgió como cooperativa. Sí, cooperativa, alguna gente que se fueron también a Cartago y lograron. Y vieron un modelo. Ahí había un señor, recuerdo que Carlos Reyes, que era agente de extinción agrícola, que fue el que promovió y logró reunir a gente valiosa, Joaquín Valenciano y algunos otros. ¿Y funcionaba como una distribuidora o un centro de acopio? Muy buena pregunta. Esa parte. Muy buena pregunta. Si usted cogía los estatutos, que fue lo que yo me basé, los estatutos hablaban claramente que la función fundamental de la cooperativa era el mercadeo de productos y el proceso de productos agrícolas de la zona. Okay. Lo otro era un complemento del almacén. Lo que pasa es que en el almacén se quedó la cooperativa y se quedó, y entonces la gente quedó con la idea de que la cooperativa era el almacén. Cuando yo llego, cojo los estatutos y no, señores, mire, le digo a la Junta Directiva, sí, aquí hay que entrarle a lo que dice el estatuto. Sí, exactamente, vamos a darle fuerza al almacén, tenía muchas deudas en fertilizante, y bueno, estaba muy mal. Logramos levantarla y entonces yo, con los contactos que tenía, empezamos a hacer un estudio de qué posibilidades habría para una agroindustrialización. Y ahí salió el producto brócoli que no se conocía muy bien en Zarcero, y la coliflor que sí se conocía, para la posibilidad, porque había mucho mercado de exportación como producto congelado, eso es muy importante. Okay. El producto congelado tiene la diferencia con el producto fresco, de que el congelado, ese tipo congelado rápido que teníamos, hace que cuando se descongela el producto no se malogre. No se mantiene igual como si... Igual de fresco. Entonces desarrollamos esa idea. Para eso eran $1,500. ¿Cómo era? Ya se me perdió. En esa época era una cantidad muy grande. Como 1.500 millones de colones, como unos $3 millones, más o menos. Sí, algo así. Por así. Y resulta que había un programa que era el PL 480, que era que Estados Unidos regalaba el trigo y aquí el gobierno de Costa Rica lo transformaba en colones, lo vendía y con eso construían puentes, construían obras para el campo. Entonces nos pegamos. Yo logré hacer el contacto con un buen ministro de Agricultura, don Juan Rafael Lizano, del partido de oposición mío, ¿verdad? Sin embargo, yo tenía acceso a la Casa Presidencial, de todo lado, por aquel movimiento que yo traía de UPA Nacional, se me reconocía, ¿verdad? Entonces era muy fácil para mí esos contactos. Logramos conseguir el recurso para construir una planta de congelado. Logramos sacar un pedazo del lote del colegio para construir la planta. Y resulta que empezamos la construcción en el gobierno de Calderón, que fue el gran, con don Carlos Vargas Pagán. Ajá. Nunca se me olvida, en la Casa Presidencial. Don Carlos Vargas, años 90-94. Sí, algo así. Por ahí estaba Calderón. Carlos Vargas Pagán, que mire, don Rafael Ángel tiene mucha plata para Zarcero. No, va para Zarcero. Calderón dijo eso, en un lugar muy liberacionista, va para Zarcero. Y construimos la parte de la planta propiamente. Faltaban las oficinas y la casa de máquinas. Y resulta que, bueno, venía el gobierno de Figueres Olsen,
por no decir otra cosa. Sí. Resulta que había los políticos ahí de Grecia, el diputado, que no, mire, es mucha plata para Zarrero. Eso se giraba por parte del Ministerio de Planificación. ¿Verdad? Como iban avanzando, la construcción iba girando. Sí, ahí estaba reservada. Esa plata no va para Zarrero, esa vamos a dedicarla a otra cosa. Entonces me voy yo, nunca, a pesar de que no tengo buena relación hoy con Figueres, tengo que agradecer eso. Me fui donde Figueres y le dije, mire, vea lo que está pasando. Eso va para Zarrero, me dice, todo, hasta el último 5. Por eso yo tengo la foto acá de la inauguración de la planta con Rafael el Calderón, obviamente la estructura de la planta del galerón, y otra con la inauguración de las oficinas y de la casa de máquinas y todo lo demás ya completo. Nunca se me olvida que íbamos a cortar la cinta y me dice Figueres, no, usted es el que tiene que cortarla, usted es el que merece esta. Y yo corté esa cinta, nunca se me olvida, ¿verdad? De la inauguración de la parte de las oficinas. Y ya teníamos la planta, empezamos a trabajar nosotros. Empezamos a promover la siembra, es un trabajo extraordinario. La siembra de brócoli, recordarán los agricultores, y muy bien, empezamos a exportar, pero había, esto quiero contarlo, yo no sé si vamos a, porque es un asunto que sí me dio muy duro a mí, y sobre todo porque fue una injusticia. Resulta que el túnel de congelado, que es el centro de la planta, tenía una capacidad, digamos, una capacidad de 3, y estaba rindiendo 1 nada más. Entonces yo salía al mercado de exportación y podía vender el brócoli a $10 y podía salir, pero el túnel no estaba dando la capacidad. Entonces llamábamos a los que construyeron el túnel y nos decían, mire, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Y que aquí por allá. Cuando un día se trapó un técnico arriba, había un radiador y bajó y le cambió nada más 3 alambres, ¿verdad? Trifásico, le cambió este aquí, y empezó a funcionar bien, pero él callado, no quería decir nada. Pero yo le agradezco a Osvaldo González, que vive en Tapesco, que él sí se fijó, era el que cargaba la maquinaria, y entonces tuvimos que reclamarle económicamente, mire, por ustedes perdimos esto. En ese momento ya venían 2 plantas, una en Ecuador y otra en Guatemala, que salían con precios más bajos. Que lo que estaban ustedes sacando al mercado que ya yo no podía. Si yo hubiera tenido el túnel funcionando correctamente, yo podía haber salido a competir. Y ahí se me fueron y se vino el desastre, ¿verdad? Pude conseguir con Juan Rafael Lizano una partida, lo que nunca se ha hecho en Zarcero, para mandar a mis compañeros al campo a valorar lo que cada uno tenía sembrado. Si alguien tenía sembrado en almácigo, se pagaba el almácigo. Si alguien tenía sembrado el almácigo trasplantado, creciendo, se pagaba el valor ese. Le logramos cancelar a todos y échale en el cuchillo, no queda más, ya yo no puedo. Pero ya ahí empezó problemas con liderazgo de la comunidad, ya Carlos ya cumplió su etapa, yo no tenía problema, está bien, yo me voy. Tienen 3 meses para que busquen un gerente y yo les doy toda la información, pero yo me voy y no vuelvo, porque sentí que fue un golpe muy duro para mí. Don Carlos, ¿y qué año era eso, más o menos? Cuando usted ya la planta salió... son, digamos, yo estuve 13 años, llegué al 80, 93, 94. Por ahí estuvo. Estuve yo, sí, ahí. Yo estuve 13 años en esa cooperativa. Creamos 2 asentamientos que fueron ejemplo en Costa Rica, el de San Rafael y el de Bolio. Sí, no, por supuesto. Ya va cambiando. Ya, pero, sí, va evolucionando, pero todavía hay gente ahí. No, claro, ahí, con agua. Yo les hice la gestión me ayudaron mucho los en San José. La cosa es que sembramos 400 hectáreas de madera, que se exportó inclusive hasta China. ¿Y dónde? Después, no, de aquí. O sea, se sembró ciprés y eucalipto. Ok. Ya después yo salí y toda, pero ya después me enteré que hasta China habían ido a parar madera de ese tipo. 400 hectáreas de maderables. Tenían una visión clara ustedes en el momento que estaban ahí. Claro. Después ya pasó a manos de trajeron un gerente que estaba muy capacitado y pasaron 10 o 12 años y ya se fue abajo. La tomó un político de aquí de Zarcero y la acabó de joder, a pesar de que tratamos de levantarla, ¿verdad? Ya yo me decidía a participar, pero lo que sucede en este pueblo, hasta que ya la liquidaron y ya quedaron debiéndole a los empleados, en fin, un desastre. A mí me dolió mucho, pero fue un esfuerzo muy importante. Y durante muchos años. Don Carlos, parte importante también, usted estuvo ya más metido a nivel de partido político,
¿Verdad que sí? En ese momento, ¿qué años eran? ¿Despuesito de eso? ¿O así más o menos, sí. ¿Verdad? ¿Cómo surgió esa idea? Esas son esas quijotadas que se le dan a uno, ¿verdad? Resulta que ya no había manera que los partidos políticos le dieran al apoyo al agricultor, ¿verdad? Entonces, la gente que había fundado UPA Nacional, alguna, no toda, dijo, ¿por qué nosotros no podemos crear un partido político que luche por el agricultor? ¿Verdad? Esa fue la tesis, y bueno, yo me eché a la calle. Por suerte me soqué una lotería y cogí un poquito de plata de esa para organizarla, porque no era fácil ir por toda la provincia de Alajuela, que así se fundó el Partido de Acción Laborista Agrícola, PALA, para los que lo recuerdan. Para los que lo recordamos, sí, PALA. Sí. Entonces fundamos el partido y nos echamos para diputados y regidores. Ok. Para diputados, en la primera elección casi salgo yo, casi faltó pocos votos, pero no. Sí sacamos 5 regidores en 5 municipalidades. Vino la otra, y ahí yo todavía con ánimo me lanzo a la... Pero eso sí fue un desastre. Fue un desastre tremendo, ¿verdad? Ni quiero acordarme de la forma en que se contaban los votos. Bueno, sí se sacaron regidores. Luego vino la tercera, pero ya la tercera dije yo ya no más, ya no puedo sacrificar a mi familia. Es que es un sacrificio enorme. Claro, en eso Guido Vargas, el actual dirigente de UPA Nacional, ya estaba ahí. Era un dirigente que tenía, a ver, yo no soy dirigente politiquero, digamos, yo no llego a usted a golpearle la espalda para decirle, mire, vote por mí. Yo le ayudo. Usted es un dirigente comunal. No, yo le digo a la persona lo que debe hacer. La política para mí es decirle a la gente lo que debe hacer, no lo que tienen que hacer para el político, ¿verdad? La cosa es que eso no funciona en política, lamentablemente no funciona, yo no sirvo para político, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Pero Guido sí, tipo que... Sí, endulza. Esa es la palabra. ¿Saben y lo llamé a la TIC, él no me ayudó mucho, cuando yo fui el candidato no me ayudó mucho, pero bueno, algo hizo. Lo llamé ahí a la SOA del Tikal de Tibás. Mira, Guido, ahí está el partido, yo te lo ofrezco a vos. Simplemente doy la firma y te lanzas vos. Yo sé que vos sí llegas a diputado. La única condición que te pongo es que me lleves de asesor presidencial, eso fue de asesor legislativo. Esa fue una gran experiencia que yo tuve en la Asamblea Legislativa por 4 años. ¿Y te dijo que sí? Sí, me dijo que sí. Después no se acordó mucho de esto, pero sí. Como buen político tuvo sus... No, pero excelente. Llegó a la Asamblea Legislativa y bueno, ya yo le recordé ahí en el cruce de Naranjo. Mira, ya vos saliste diputado, ya tenés que llevarme. Y sí, claro que sí. Ahí fui asesor principal, con una experiencia grande de conocimiento de lo que es ese... ¿Y qué tal es ese mundo ya? Afuera. Muy traumático. Mucha competencia, mucha traición. Ahí aprendí mucho y en la parte económica. Yo me dediqué a la parte económica, en los presupuestos y todo eso nacionales. Y Guido se iba a la Comisión de Agropecuarios. Ahí coordinábamos. Entonces yo le daba toda la información a él de todo lo que estaba sucediendo. Sí, ya uno se ve los juegos que tienen los políticos, que no les importa la palabra, y, en fin. Sí. Ahí viví esa experiencia que aprendí muchísimo. Todavía no habían tantos partidos, o sí, ya estaba bastante fragmentada la asamblea. No, realmente todo. Siempre estaba aquel de Cartago, ¿cómo se llama? Ah, sí, Cachimbal. Cachimbal siempre estaba en ese partido, pero no. Muy folclórico el señor ese, siempre quedaba. Sí. Nosotros íbamos con otra idea, otro planteamiento, pero lamentablemente no pudimos revalidarlo. Fuimos a la siguiente campaña con Basilio Rodríguez y lamentablemente no, un buen muchacho. Y bueno, esa experiencia la tuve allá en la Asamblea Legislativa, que 4 años, viajando todos los días. Luego regresé a colaborar en la cooperativa eléctrica y en la de ahorro y crédito yo fui uno de los fundadores, socio número 30, algo así. ¿Y esa en qué año que ahora que está de boga, por decir así, las cooperativas de ahorro y crédito, que hemos tenido unas experiencias un poco no agradables? ¿En qué año se formó Copecar? Ahora hace poco se celebraron que los 50 años. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Esa época fue la fundación con Jesús Quiroz, la hermana, don Julio Solís, ya no están ellos, Domingo Rojas, Fanny.
Ajá. Recuerdo algunos, íbamos ahí a la pulpería de Suso y ahí se hacían los depósitos. Y surgió bueno, todo surge por una necesidad. ¿Había poco acceso al crédito en aquel momento? ¿No había banco? Definitivamente. ¿O no había acceso No, a crédito? definitivamente fue una gran cosa en ese momento para hacer. Ajá. Por dos cosas. No solamente por el crédito, para mí eso pasa a ser secundario con lo otro. Ahí, si usted ahorraba 1 colón, te daban 5. Si ahorraba 10, te daban 50 de préstamo, ¿verdad? Entonces usted estaba estimulado a ahorrar, ¿verdad? Correcto. Usted ahorraba y entonces eso fue una gran cosa, ahorro normal de la gente. Hacía el esfuerzo por ahorrar. Después cambiaron el asunto y ahora usted llega, se asocia hoy, tiene con qué respaldar, tiene fincas con qué respaldar y mañana usted solicita un crédito y se lleva una gran cantidad de dinero como crédito. Ya se perdió siempre cumple una función importante. Sí, totalmente. Y veo que los números los están llevando muy bien, está en primer lugar la cooperativa, excelente. Y creo que la idea acá, la idea es invitar a doña Milena y algunos miembros que nos vengan a contar un poquito también de la historia de Copecar, que sí, viendo los números está muy bien. Está muy bien, sí, sí. Sí, ya le digo, de los que fundamos la cooperativa ya, yo no sé quiénes quedarán ya. Don Domingo, ahí, Domingo, pero sí, ya está muy grande, sí. Está usted y algunos otros que sí. Es exactamente igual que la cooperativa eléctrica, queda Macario, queda por allá el mismo Domingo, ¿verdad? Pero ya esa generación, algunos que todavía estamos ahí de cabezones, tratando de aportar, pero ya nosotros en poquitos años nos vamos, ya no hay historia, ¿verdad? Es que creo que, Carlos, muchos de los que hemos traído acá, es eso, el rescate de ese zarcero o toda esta zona alta de Naranjo, San Ramón, donde han llegado cooperativas y personas como ustedes, que por una necesidad o con una visión de hacer crecer al pueblo, y no como para ego, solo para mí, sino, mira, que todas las personas tengan más oportunidades de estudiar, de crecer, de desarrollarse y tener un pueblo cada día mejor. Creo que eso ha sido esa parte de ustedes como forjadores, los llamaría así, de zarcero, o sea, como han ido aplicando todo ese bagaje y cómo han ayudado a nivel de las cooperativas también. Sí, Waldemar, esa parte ya después cambiaron mucho las cosas. La influencia de los organismos de segundo grado ha sido para mí nefasta. Ellos tienen otros propósitos. Y otra visión. Pero, Carlos, dejemos esto para el último bloque que nos queda de acá en Le Invito a un Café. Ya volvemos después de este pequeño corte comercial. Regresamos al programa Le Invito a un Café aquí desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge. Gracias a nuestros patrocinadores ZTV, Cope Alfaro Ruiz y Naranjo Tour. Y don Carlos, como siempre aquí, como Le Invito a un Café, ya nos trajeron café por acá y denme para echarle un poquito más por acá. Yo soy cafetero y este está bueno. Este está bueno, sí. Qué dicha. Don Carlos, usted de las muchas facetas que tiene, se nos estaba quedando una y queremos sacarle el gustito también de la filarmónica. ¿Cómo surgió? ¿Qué hacía don Carlos? ¿A qué estudiantes que después surgieron tuvo ahí? ¿Cómo fue toda esa historia tan rica y que en estos momentos esa semilla ha dado frutos enormes en el cantón de Zarcero? Sí, es una historia muy especial. Igual que la ebanistería, yo no tenía mucha facilidad para la música, o sea, natural, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, si me ponía, cuando me puse a prepararme y toda esa cosa, ya me salían las piecillas, lo que sea. Aquí en Zarcero había un gran maestro de música, don Isaac González. Es un maestro extraordinario que siempre tendrá que recordarlo la comunidad.
¿Y de dónde era don Isaac? Don Isaac de aquí de Zarcero. ¿De Zarcero? De Zarcero, el maestro de la escuela y el maestro de la capilla. Sí, tiene composiciones, dio a hijos músicos muy buenos. ¿De cuáles González? Isaac González, de Joaquín González, de su tío de Carlos González, el del supermercado. Ah, don Carlos, sí. De esos González. De esos González. Sí. Don Isaac tenía ese grupo, por primera vez la municipalidad, en ese tiempo estaban en boga las bandas municipales con uniforme militar. Militar, ¿verdad? sí. Y así logramos formar una banda de 25. Yo, como yo era un carajillo que con aspiraciones y no tenía posibilidades de educarme en el colegio, entonces uno aprovechaba todo tipo. Toda opción usted Entonces entraba. había clases de solfeo, don Isaac, bueno, que no se quieran, y ahí vamos para allá. Allá iba don Carlos. Sí. Y entonces ahí pasaba 1 o 2 años con el solfeo de los solfeos, y ya le daban el instrumento, me dieron el clarinete, y ya empecé a avanzar en ese campo. En una banda de filarmonía muy buena, dábamos conciertos que llamaban recreos o misas de tropa. Los domingos en la noche era muy bonito porque dábamos el concierto y las muchachas y muchachos dando vueltas. ¿En el parque? En el parque dando vueltas, en la iglesia, en la plaza en ese tiempo. Era la plaza. Allá nos hicieron un recibidor y ahí nos metíamos a tocar. A tocar. Yo era carajillo, entonces tercer clarinete, porque las bandas tienen ese orden. Tercer clarinete. Luego el segundo clarinete, pasé a segundo, y luego a primero, a solo, y entonces ya una vez que don Isaac murió, no sé qué fue lo que pasó, nombraron a otro, Guillermo Vargas, y se fue. Y ahí no había nadie don Walter Rojas también, no había nadie que dirigiera la banda, y ahí, Carlos, usted coja la banda, y yo la cojo. Yo me echo esa bronca. Sí, yo tenía una virtud, digamos, no tenía la facilidad para la música, pero tenía una virtud que me valió mucho, que era que tenía cierto liderazgo, ¿verdad? Entonces yo daba una orden. Todavía lo mantiene don Carlos. No sé, ya. Nato. No, mejor de eso no hablamos porque... Le ha causado problemas. Entonces yo le decía a los muchachos, usted tiene que hacer, eso está malo, comenzamos de nuevo, ellos me atendían a mí, ¿verdad? O sea, el grupo se comportó extraordinariamente y ahí yo empecé a formar músicos de solfeo, ¿verdad? Ahí se hicieron 3 o 4 muchachos se hicieron profesionales, Juan José Rodríguez, como sea. Ajá, Juan José. Juan José Camacho, ¿cómo se llama? Juan Rafael Camacho. Ajá. Una muchacha Sonia, nieta de don Isaac, entre los que se formaron, pero hubo un caso muy interesante que fue el de Edwin. Edwin iba desde aquí de Zarcero a pata. Sí, de acá, de Llano Bonito iba hasta Zarcero. Yo creo que hasta descalzo iba. A aprender allá las clases de solfeo que yo daba detrás de la unidad sanitaria, ahí hay un saloncito. Él aprendió ahí y luego se empezó a formar positivamente. Nunca se me olvida que un día, en este asunto de la política, convocaron a todos los presidentes de los partidos. Ajá. No sé si se está pasando el tiempo. No. Pues rápidamente, porque esto es una cosa muy... Muy linda esa anécdota. Sí. Resulta que convocaron a todos los presidentes de los partidos y entonces el Tribunal Supremo de Elecciones invitó a Editus, ¿verdad? Ahí llegó Editus, allá estaba Edith. Cuando Edith coge el micrófono y dice, mire, yo quiero dedicar esta pieza a su persona. A mi maestro. Así me dijo, decime a mi maestro que está aquí. Dice, yo le dedico esta pieza porque sin él yo no hubiera llegado a donde estoy, ¿verdad? Fue una cosa muy emocionante que yo viví. Pues nos abrazamos y toda la cosa, que yo nunca esperaba, ¿verdad? Son cosas que se dan en ese campo. Yo dirigí la Filarmonía varios años, bien. Jorge Murillo estaba ahí, músico viejo, don Muriel Montero. Don Muriel Montero, que recién falleció, Beto Montero, en fin. El hermano también, William Guzmán. John Víctor, mi tío, William Guzmán. En fin, formamos una banda muy buena y de esa banda, pues se estuvo manteniendo al fin y al cabo, por lo menos para tocar Semana Santa. Alguien la dirigía, siempre había. Y se mantuvo la chispa hasta que llegó el ESMA. El ESMA, que para mí es uno, yo decía que uno en 100 años, yo digo que ya que es uno en 200, ¿verdad? Con lo que está haciendo ese muchacho. Extraordinario. ¿Verdad? Extraordinario el ESMA y todo el proceso. Sí, claro. Bueno, súper interesante y súper linda esta historia de la Filarmónica que usted dirigió, don Carlos. Y ahora ya en este tercer bloque,
acá como parte de la familia Coppel Ruiz, que usted en estos momentos es miembro de los miembros del comité de vigilancia, pues ¿cómo ha sido esa vivencia suya en Coppel Ruiz? Don Carlos, ¿cómo ve también a la cooperativa o cómo ha visto usted que el movimiento cooperativo ha llegado a ayudar al desarrollo económico del cantón de Zarcero también? Tuve la dicha de estar a la par de Sigifredo ahí en la sastrería y me dice, Carlos, yo necesito que usted me acompañe. Yo iba con él a las giras, por supuesto, un incógnito ahí. Y estuve en ese proceso de la organización de la cooperativa, la viví, pude ver el enorme trabajo de un Joaquín Valenciano, ¿cómo se llama de aquí, que vive en San Antonio? Ya se me olvidó. Macario. Macario Solano, Domingo Rojas, en fin, todos estos elementos. ¿Usted los vio? Yo los vi trabajando, por supuesto. Y cuando ya se formó oficialmente la cooperativa, en la primera asamblea, me dice, Sigifredo, yo quiero que usted vaya, en ese tiempo había, de su gerente, se nombraba por asamblea. Ya sí, claro que sí, a la par de él. Su gerente era en caso de que por cualquier cosa sí, no... Sí. Usted, y él confiaba en usted. Sí, y me nombró a mí, ahí deben aparecer en las actas. Yo tuve que salir de aquí a trabajar en una planta, es otra historia. Para otro programa, que nos quede por acá. Ok, la cosa es que yo sí tuve la participación en esa etapa primera, luego fui nombrado hace unos años de suplente en la junta directiva y la verdad que fue un momento muy difícil ese de la cooperativa, había que tomar decisiones muy fuertes y yo como soy de carácter, lo llevaba a la junta, ¿verdad? No les gustaba mucho, pero resulta que con el tiempo se cumplía la realidad y hubo una necesidad de hacer un cambio en la administración que dichosamente se pudo salvar la situación. Hoy veo una cooperativa... Sí, ¿cómo la ve? No, bueno, debo decirle que ponerse a hablar de las ventajas que tiene para el cantón y las zonas aledañas esta cooperativa es... Ya otras personas lo han hecho y lo hacen con más propiedad. Actualmente yo veo una cooperativa que está en buenas manos. Yo siento que hay una buena gerencia, que la administración lamentablemente ha tenido que caer en los sistemas y las leyes que obligan a una serie de cosas y entonces yo pienso que no se aprovecha el tiempo en otras cosas pero es la forma de hacerlo, esta y otras cooperativas, no es que sea malo, no, ahí va adelante. En el comité de vigilancia que estamos ahí, ahora yo asumí porque murió la compañera, sí. Yo hubiera querido llegar de otra manera, pero bueno, ahí estoy cumpliendo la función. Y en general yo le digo a la comunidad, a los asociados, económicamente pueden estar tranquilos, desde mi punto de vista, está funcionando bien la cooperativa económicamente. Pienso que debiera haberse metido hace tiempos en la parte de generación, ¿verdad? Ahí está con el proyectito de solar, ojalá que lo compartieron con otra entidad, hubiera sido para mí lo correcto que lo hubiera hecho la propia cooperativa. Aquí hay posibilidades de generación solar, lo mismo de viento. Hay un lugar aquí en Zarcero que es un río de viento todo el tiempo, en invierno y verano. He querido llevar a la gente de la cooperativa para que la vean. Ahí podrían instalarse 3 o 4 torres de estas eólicas. Perfecto. En fin, esa es la parte, ¿verdad? En la parte de info yo pienso que va muy bien, ¿verdad? Okay. Va muy bien la parte de info y tiene mucha competencia. Y ahí es donde tiene que probarse, ¿verdad? Ahí es donde tiene que probarse para que logren dar mantener el buen servicio y mantenerse vigente, porque otra cosa que es admirable, yo llego allá, veo Bolio San Ramón, en mismo San Ramón casi está la corriente eléctrica y los servicios de la cooperativa, hasta eso ha llegado, Bajos del Toro, es extraordinario. Cirilo, Urdes. Cirilo, toda esta parte, ¿verdad? De manera que sí, es de sentirse orgulloso por esta cooperativa, la verdad. ¿Se siente usted casi que hijo, verdad, de Coppel Ruiz en todo el transcurrir desde que ha estado con Sigifredo? Pues sí, es parte de la cooperativa. Hubo momentos de mucha crisis, de mucho enfrentamiento desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero no es la actualidad, ¿verdad? Un momento en que me golpearon la mesa, o se va usted o me voy yo.
Y para no complicar la vida, yo me voy, está bien, no tengo ningún problema. Pero al tiempo me dieron la razón, ¿verdad? No me dieron la razón, sino que la razón la dieron, la realidad de la razón. Para ¿verdad? la justicia pero del bueno, tiempo, decía. Pero eso es lo de menos. No, Carlos, bueno, ya el tiempo nos está súper ganando. Para nosotros, para ZTV, Copelfaro Ruiz, un placer tenerlo aquí con nosotros. Pero ¿qué otro, decirle, bueno, qué otro tema, digamos, que usted quiera hablarnos, ya como para ir cerrando, si usted siente algo que le haya quedado, digamos, de lo que hemos tocado? Creo que hemos tocado varias etapas de su vida, tanto la parte como personal, como la parte profesional, la parte política, la parte acá de las cooperativas. ¿Cómo se ve, Carlos, también a futuro acá, colaborando siempre con la camiseta puesta por el cantón? ¿O cómo se ve en estos tiempos, que esperemos que sea mucho tiempo que esté aquí con nosotros? Como dije antes, yo tengo 82 años, ya no es una edad que, pues, ya no se ve gente a esa edad. Me siento bien. Usted lo hace por amor, realmente. A pesar de que he sido afectado en algunos momentos mi salud, yo me siento bien. Quiero mantenerme, ¿verdad?, activo. Aquí en la cooperativa me está invitando Ronald Solís a un movimiento para ver los asuntos del comportamiento del desarrollo municipal, ¿verdad? ¿Cómo ve la municipalidad? Mira, el tema que se nos quedó. Interesante. Vea, tal vez para otro. Por otro día hablamos de la MUNI. Yo estuve ahí de regidor por mi partido. Ajá. Sí, entonces sí, conozco el... Yo pienso que nada más. Ajá, sí, una idea. Nada más así. El problema de las municipalidades en general es que ha crecido en áreas que no tienen que meterse. Y esta nuestra también, es mi criterio, por supuesto, no va a ser aceptado. Ahora no, dentro de unos años. La cooperativa no tiene que meterse en temas del ambiente. Para eso hay otras entidades. En la oficina de la mujer y la familia, eso hay que dejarlo hay entidades políticas de gobierno que están en eso, ¿verdad? Centrarse en los asuntos, pero eso ya es muy difícil. Ya se crean intereses que son aceptables, ¿verdad? Pero se pierde el esfuerzo de una administración en los temas que de verdad son importantes. Urgen y que tengan claro un desarrollo, porque tenemos a Zarcero muy cerca de una gran área de zona franca que está acá, que a media hora menos de nuestro cantón, que deberíamos sacarle provecho también. Eso será natural, o sea, no es yo pienso, es mi criterio. Sí. Está bien estimular un poquito, pero eso va a ser natural. Los muchachos van a buscar donde mejor les caliente el sol, y ahí está esa alternativa. Pero es por naturaleza, él estudió y ya tiene una carrera, se va allá y ya. Eso es lo que yo creo, no veo la necesidad de traer zonas francas a Zarcero. No, bueno, que es otra historia. Yo intenté traer una zona franca, ¿verdad? Sí. Ahí tengo los estudios y lo que yo planteé, pero hay razones especialmente de la cantidad de gente que no... De población. Que no tanto fue un problema político No. Te van a decir que no, porque la gente que hay acá, muchachos que se puedan trabajar, no es una cantidad suficiente como para mantener... Bueno, ahí tengo las razones que se me dieron técnicamente, ¿verdad? Ahí tengo los estudios inclusive vivimos lugares donde se podía construir, las facilidades pero eso es otra historia. Otra que nos quedará para más tiempo por acá. No, Carlos, realmente muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Le Invito a un Café. Súper interesante, súper enriquecedor todo ese bagaje suyo en el conocimiento de Zarcero y de muchas de las instituciones que han forjado nuestro cantón. Y como siempre, aquí nuestras puertas están abiertas para cualquier otro día hablar cualquier otro tema acá en un conversatorio, que realmente es lo que hacemos acá, y que usted nos cuente parte de su vida. Ahí está la cámara también para que usted se despida con todo el cariño del mundo del Copelfaro Ruiz. No, primero que nada hacer un reconocimiento. Demar, usted es un buen entrevistador. Yo no sé si usted estudió o es una cuestión natural. Y después con Luis allá Luisito los controles, ¿verdad? Y a Quelites, que es un perro que y aquí siempre está, nos sí, sale. Que me llegó a saludar, es una cosa natural que alguien reconoció, que llegó a saludarme. Sí. De tal manera que está en buenas manos. Ojalá siga va a pegar, este programa va a seguir adelante.
y agradecer a la cooperativa y a los asociados que sigan siendo fieles, ¿verdad? Que vayan a las asambleas, cuando se convoquen a las asambleas de delegados que asistan. Es importante la participación de la gente, que no vayan por las rifas, que vayan por participar y dar sus opiniones. Yo les agradezco que me hayan tomado en cuenta, ¿verdad? Y pues sí, la idea es participar hasta donde yo pueda, ¿verdad? En esto y otras cosas. Yo voy a seguir de cabezón, ¿verdad? A algunos no les gustará, pero bueno. Ahí vamos. Eso es parte de la vida, Juan Carlos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron una vez más acá en su programa Le Invito a un Café y nos vemos la próxima semana.